Hola, buenos días. Vamos a ver ahora las sesiones de imagen útiles en lesiones deportivas. Es una sesión muy importante. Es la introducción de cómo podemos utilizar cada método de imagen según la lesión que tenga nuestro paciente y según la estructura que sospechemos que está lastimada. ¿Sale? Vamos a empezar. Como siempre les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Mar González Gutiérrez, soy médico radiólogo posgraduado en resonancia magnética. Bueno, los métodos, como ya recuerdan, tenemos los métodos convencionales de imagen médica y los métodos seccionales de imagen médica. Los métodos convencionales son los rayos X y el ultrasonido, y los métodos seccionales son la tomografía y la resonancia magnética. Aquí en este orden: rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia. Lo que vamos a ver son las lesiones que se pueden ver con rayos X, las lesiones que se pueden ver con ultrasonido, las lesiones que se pueden ver con tomografía y con resonancia magnética. En rayos X están indicados cuando se sospechan fracturas, cuando hay incongruencia articular o se sospecha incongruencia articular, y se pueden ver también datos indirectos de fractura o de inestabilidad articular. También hay datos para ver derrame articular, que es uno de los hallazgos que se describe poco en los rayos X. Aquí tenemos una imagen de una radiografía apilateral del tobillo izquierdo, perdón, del tobillo derecho, donde observamos un trazo de fractura de la fíbula distal, acompañado de incremento del volumen y radiodensidad de los tejidos blandos de la cara lateral del tobillo, pero también con mucho cuidado observamos pérdida de la interfase grasa de los recesos talares anterior y posterior. Esto es un signo indicativo de derrame articular. Además que el paciente tiene incremento de tejidos blandos por sobrepeso, también hay un incremento de radiodensidad y de volumen muy importante en los tejidos de la cara lateral. Asimismo, hay también incremento de la amplitud del espacio sindesmótico tibio fibular distal, que nos dice también que hay una lesión de la sindesmosis. Un ejemplo de una fractura por estrés de la base del quinto metatarsiano. Esta es muy común en corredores que se sobrecargan previo a una competencia. Entonces suelen sobrecargar esta parte, que es una parte de apoyo, la base del quinto metatarsiano. Aquí tenemos un esquema que nos divide las fracturas por estrés en una parte más distal, las fracturas de Jones en una región metafisaria, y las fracturas por abulsión. Recordemos que aquí es zona de inserción del tendón peroneo brevis, entonces puede sobretraccionarse en algún esfuerzo y generarse una fractura por abulsión. No confundir también con el os peroneum, que es un osículo accesorio donde sirve de apoyo para la flexión de los tendones peroneo corto y peroneo largo. Aquí tenemos una imagen de una fractura tipo estrés, solución de continuidad de la cortical lateral de la base del quinto metatarsiano. Y tenemos también otra fractura de otro paciente, donde tenemos también ya cambios de remodelación ósea, lo que nos quiere decir que la lesión no es tan reciente. Aquí tenemos para verificar inestabilidad radiografías apilateral de columna lumbar, donde vemos que la cortical posterior de los cuerpos vertebrales está irregular, está interrumpida en L4, L5. Esto es por inestabilidad anterior, donde podemos observar además que hay menor amplitud del espacio articular L4, L5, así como espondilolisis, que es la generadora de esta listesis anterior. Ahí hablamos de incongruencia articular. Aquí hablamos también de incongruencia articular, una radiografía apilateral del tobillo, sobre todo en la radiografía anteroposterior, donde tenemos pérdida del paralelismo tibio-talar. Estas líneas tendrían que ser paralelas y sin embargo son confluentes hacia la región lateral. Esto es porque seguramente este tobillo es un tobillo inestable, derivado de alguna lesión del complejo anterolateral. Aquí en este caso, en este paciente que tiene inestabilidad, pero no ha tenido una lesión reciente, vemos cómo debe ser la interfase grasa del receso talar anterior. Es hipodensa en relación al tejido superficial, porque aquí hay grasa. Recordemos que la grasa tiene menor radiodensidad que los tejidos musculares, por ejemplo, o el tejido tendinoso. En este caso también radiografías lateral del tobillo, donde vemos pérdida de la interfase grasa de los recesos talares anterior y posterior, lo que nos sugiere derrame, y vemos también
pérdida de la interfase grasa suprapatelar, lo que nos sugiere derrame articular. Muchas veces dictamos los estudios como que radiográficamente normales, pero normales en huesos, pero no mencionamos estos datos indirectos que también son muestra de que hay algo lesionado dentro de las articulaciones. También cuando se mezclan los estudios radiográficos con estudios de otra naturaleza, como es el ultrasonido, en este caso podemos caracterizar de mejor manera, en este caso, imágenes radiodensas en topografía del supraespinoso distal, que en ultrasonido también se muestran como imágenes ecogénicas. Es un paciente con tendinopatía cálcica. La tendinopatía cálcica tiene una naturaleza muy curiosa. Cuando se generan microdesgarros al paso del tiempo, estos van siendo se van generando depósitos minerales anormales en cada desgarro hasta que llegan a ser de esta manera y podemos verlo desde los rayos X o en el ultrasonido y otros estudios. También bueno, vamos a pasar al estudio de ultrasonido, otro estudio convencional muy económico, sin radiación ionizante para el paciente, que también nos permite para ver varias indicaciones como son las lesiones musculares, las lesiones tendinosas, edema de tejidos blandos, evaluación de nervios periféricos y derrame articular. Vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos que para el ultrasonido se utilizan transductores de alta frecuencia lineales que pueden ser desde 9 hasta 12 o hasta 15 megahertz. Son transductores que tienen poco alcance, poca profundidad, pero muy alta definición para estructuras pequeñas. El primer caso, la primera indicación ver, ah, para ver desgarros musculares, en este caso la ecotextura fibrilar de los músculos se ve de excelente manera con el ultrasonido, sobre todo que podemos guiar también según la molestia, la zona de molestia del paciente, podemos guiar nuestro ultrasonido. En este caso tenemos un músculo normal con un patrón fibrilar en penacho, le llamamos. Vean la ecotextura como es baja, acá también, pero hay toda una zona de mayor ecogenicidad, ecotextura heterogénea en la zona de molestia del paciente. Esto es una lesión miofibrilar de primer grado del músculo popliteo. Aquí tenemos también otros ejemplos de desgarros musculares. Vean en este caso a nivel de los gastrocnemios, vean cómo está todo este cambio de color heterogéneo, hiperecogénico y vemos algunas zonas de solución de continuidad fibrilar pequeñas. Aquí vemos en este caso un desgarro un poco más extenso con líquido intramuscular. Esto es un desgarrito con colección intramuscular, es una lesión grado 2. Aquí varios ejemplos de lesión muscular por ultrasonido. Vean el cambio de color, un poco más ecogénico el músculo. Aquí se acompañan en este caso no solo de incremento de la cotextura, sino también de una zona de solución de continuidad fibrilar que llega hasta la región subfacial. Vean la comparación con el músculo normal. Aquí en corte longitudinal, en corte transverso, vean cómo el trazo de desgarro tiene forma de Y y todo el músculo alrededor tiene mayor ecotextura. Y en este caso de la izquierda tenemos un desgarro muy extenso a nivel perifacial con una colección perifacial muy extensa. Y también aquí tenemos las imágenes de resonancia, como comparativamente se ve la solución de continuidad fibrilar con la colección perifacial. Aquí el ultrasonido para ejemplificar lesiones tendinosas, sobre todo tendinosis, que son procesos degenerativos crónicos. Vean un tendón en transverso, un tendón inflamado en transverso, como tiene un patrón ecogénico fibrilar, pero tiene una zona hipoecogénica periférica que podemos medir. Aquí un corte longitudinal a nivel de la muñeca en un paciente con síntomas de patología de Kerbein o tendinosis de Kerbein, enfermedad de Kerbein. Vemos aquí el tendón, que es todo este listoncito, como tiene un grosor normal. Aquí se incrementa el grosor, es en la zona de mayor dolor, disminuye un poco la cotextura y después vuelve a su calibre normal. Generalmente la tendinopatía de Kerbein es más común a nivel del radio distal o de la articulación radiocarpal. Aquí vemos un acercamiento, podemos medir el tendón en transverso, podemos compararlo con la zona donde está más molesto el paciente, y entonces así es como podemos caracterizar la patología de los tendones del primer compartimento extensor. Bien, aquí tenemos también ultrasonido para
demostrar una lesión, un desgarro del tendón cuadricipital, aquí demostrado por resonancia, aquí demostrado por ultrasonido, donde se ven todos estos trazos de desgarro laminares hipoecogénicos con colección peritendinosa, con tejidos heterogéneos circundantes. Aquí lo demostramos cómo las láminas superficiales del tendón cuadricipital están rotas, se acompaña de una colección circundante a los tejidos prepatelares. Aquí el ultrasonido también para demostrar, en este caso un tendón normal, estamos viendo un tendón supraespinoso normal con un patrón fibrilar ligeramente heterogéneo, con la inserción conservada, esta es la inserción de la tuberosidad humeral mayor, y vemos en la zona donde más le molesta al paciente, vemos algunas zonas de discontinuidad que son estas hipoecogénicas con algunas calcificaciones intratendinosas. Aquí vemos una solución de continuidad de la inserción distal del supraespinoso. Como les decía, la tendinopatía cálcica se va generando por desgarros, microdesgarros repetitivos, donde se va depositando calcio. En este caso también se asocia ligera irregularidad de la tuberosidad humeral mayor. Aquí imágenes de ultrasonido para demostrar patología nerviosa. Aquí tenemos la evaluación de los nervios periféricos. Vemos aquí patología del nervio cubital, vemos cómo este nervio está hipoecogénico, está más grueso, está más abombado. Cuando nosotros le ponemos el transductor, pues el paciente tiene dolor. Y también podemos hacer un rastreo longitudinal al trayecto del nervio, donde podemos medir el grosor normal con el grosor donde más le duele al paciente. Este es incremento del espesor nervioso, ponemos el transductor, le duele, está hipocogénico, esa es una neuropatía, es otro de los usos del ultrasonido. Y el derrame articular, al igual que los rayos X, en el ultrasonido es más evidente todavía el derrame articular. En este caso estamos viendo un corte longitudinal a nivel suprapatelar, a nivel por arriba de la rodilla, donde vemos toda esta colección hipoecogénica con algunos ecos heterogéneos. Vemos el tendón cuadricipital distendido. En este caso, un receso articular con líquido hipoecogénico que también nos demuestra derrame articular. Pasamos a la tomografía. La tomografía en lesiones deportivas se requiere a veces para ver fracturas, para reconstruirlas en tercera dimensión. Cuando las fracturas son pequeñas, como las fracturas costales o las fracturas de huesos como el escafoides, huesos pequeñitos, que a veces los rayos X no nos sacan de duda, podemos utilizar la tomografía también para ver colecciones medianas o grandes en los tejidos blandos. Las reconstrucciones tridimensionales en ortopedia son muy importantes porque cuando hay fracturas complejas le permiten al médico ortopedista o al médico cirujano hacer la planeación de la cirugía que va a realizar. En este caso, una ejemplificación de una fractura del calcáneo, una fractura multifragmentada, seguramente traumática, donde se pueden ver todos los fragmentos del hueso calcáneo. Esto, como les decía, sirve para que el cirujano haga su programación quirúrgica, vea dónde va a meter su material de osteosíntesis, sus tornillos, para dejarlo lo más posible alineado y que este hueso llegue a una mejor alineación.